Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias por tu amor, por todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Bendice esta tu palabra. Ven, Señor, e inspira esta palabra y toca corazones, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como ven, somos re pocos, ¿ya? Y hoy día se celebra la resurrección de Jesucristo, la fecha más importante de la historia del mundo. Se celebra hoy día. Es una fecha donde nosotros, son 3 días, ¿no es cierto?, del viernes, sábado y domingo, que nosotros debiéramos estar muy agradecidos y dedicados completamente a Jesucristo. Y no a las vacaciones y a pasear. Estos 3 días son absolutamente para celebrar la victoria sobre el mundo de Jesucristo. Y nosotros como cristianos debiéramos permanecer en Él, meditando y orando para que esta victoria no se pierda, no se diluya. Yo creo que eso es el sentido de esta fiesta. No es salir de vacaciones, sino que estar con el Señor, venir a la iglesia, hay vigilia, estar en todas esas ocasiones, porque esto es, y por esto nosotros somos cristianos. Este momento es el momento de la victoria, este es el momento que nos hace ser hijos de Dios. Y si nosotros no sabemos agradecer, no nos damos cuenta de lo importante de esta fecha, entonces estamos puro perdiendo el tiempo. Vayámonos para casa y dediquémonos a vacaciones toda la vida. Porque de verdad, esto es, si nosotros no somos capaces de tomar en serio esta fecha, entonces, ¿qué vamos a tomar en serio? ¿Qué vamos a tomar en serio? Es todo de boca. Nosotros tenemos que aprender a vivir de acuerdo a lo que nosotros profesamos. Debemos aprender a vivir de esta palabra. Por ejemplo, este país tiene tanta dicotomía, dicen una cosa y hacen otra. Por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo sin nombre, ¿ya? Una diputada, que hoy día está muy grave, pero muy grave, por eso no quiero dar nombre. Ella, si tú entras a su página, dice, Dios, cuando todo falla, Dios no falla. Ese es su cartel, un cartel grande, no sale ni foto de ella, habla de Dios. Y ella votó a favor del aborto. Y era una de las más duras para criticar a los que no están con el aborto. Si yo hablo de Dios, ¿cómo puedo hablar de la muerte? ¿Cómo puedo contradecir la palabra de esa manera? ¿Se dan cuenta? Ese es nuestro país y ese es la mayoría del cristiano. Dicen una cosa y hacen otra. Entonces, por eso que este mundo está tomado por Satanás, porque los cristianos no somos de verdad. Somos pura boca, no somos de corazón. No hacemos las cosas que debemos hacer. Y para mí es una lástima, porque yo creo que aquí hay presencia de Dios y la gente debiera entender lo importante que es estar con Dios. Y no es así. Y ni siquiera con eso es así. Es una lástima, es una pena. Para mí es muy penoso. Yo me imagino cómo debe ser Jesucristo, que se subió a esa cruz, pensando en personas que iban a vivir sobre todo esta fecha, con intensidad, porque esta es nuestra libertad. Hoy día nace nuestra libertad. Es el día. Imagínense cómo celebran toda la gente el Día Nacional de cada uno, de la independencia. Este es el día de la independencia de la humanidad. Y no lo tomamos en serio. No celebramos como debiéramos celebrar a nuestro Rey, a nuestro Señor. Es una pena. Por eso vamos a leer la palabra, vamos a hablar de este Rey maravilloso que nos dejó una herencia tremenda, y en este día fue la victoria. Cuando Él va a la cruz y dice, consumado es, esta victoria está todo completo para nosotros. Era para nosotros. Este sacrificio inmenso, esta resurrección, esta esperanza de vida que nos da. ¿Por qué nosotros podemos vivir tranquilos? Sin temor a la muerte, sin temor a la economía, sin temor. Si nosotros somos de verdad, no tenemos temores. ¿Por qué podemos vivir así? Gracias a este momento que Jesucristo hizo. Vamos a Juan. Quiero recordar un poco lo que de la semana pasada y después seguir, porque el Señor me está hablando sobre esto de la gloria, ¿no es cierto? De entregarle la gloria a Él y entregarle la gloria a Él.
y que nosotros no tenemos ningún mérito para tomar su gloria ni podemos hablar, ¿no es cierto?, de acuerdo a nuestra sabiduría o lo que nosotros creemos, sino que, como decía hace poco, recién, ¿no es cierto?, esta diputada que dice solo Dios nunca falla, y ella contradice una de las palabras más fuertes que dice Dios, porque Él aborrece y abomina al que se ensucia las manos con sangre inocente. Y ella vota para que se ensucien las manos, para que esos inocentes mueran, y mucha gente se ensucie. Quizá ella no se va a ensuciar, pero ella está mandando a mucha gente a ensuciarse las manos. Gente que no quiere hacerlo, van a tener que hacerlo. Están obligando, están haciendo algo legal que es inmoral. Y como son legal, creen que está bien. Eso no puede ser más en este país, sino que saque su letrero de Dios y no use el nombre de Dios en vano, porque es un tremendo pecado. Vamos a Juan 16, entonces, del 12 al 15 voy a leer. Aunque tengo muchas cosas de deciros, esto lo he leído muchas veces ya, pero quiero recordarlo. Pero ahora no la podéis sobrellevar. Está hablando Jesucristo a sus apóstoles, a su gente. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, dice. Está hablando del Espíritu Santo. Porque no hablará por su propia cuenta. Y esto yo lo resalto, lo pongo con rojo y subrayado. Que el Espíritu Santo, siendo Dios, no habla por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. Así lo va a glorificar, haciéndonos saber todas las cosas a nosotros. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y de lo mío y os lo hará saber. Esa es la glorificación. Él toma todo lo de Jesucristo y nos hace saber a nosotros. Y ahí podemos glorificar a Dios. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, todo lo que es de Dios, el Espíritu Santo nos entrega a nosotros y nos hace saber. Pero no habla por su cuenta, Él no viene a hablar, aquí vengo yo digo esto, sino que está hablando de todo lo que ve hacer al Padre, al Hijo, y Él nos entrega a nosotros. Todo lo que va a hacer. Por eso es que dice, escuchen esto, escúchenlo, léanlo. Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él está viendo al Padre para decirnos, mire, esto va a pasar, esto van a hacer, para allá vamos. Y eso es lo que quiero hoy día plasmar en sus corazones. El Evangelio, la conversión, de reconocer esta muerte de Jesucristo, esta resurrección, no es solo que yo me arrepiento de mis pecados y el Señor me perdona mis pecados. No es solo una conversión, sino que es una transformación, y una transformación tal que nosotros no solo obtenemos una relación con Dios, sino podemos ver el reino de Dios. Y eso quiero demostrar con la palabra. Eso hacía Jesucristo. Y por eso dice, en Juan 5, 19 al 30, dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Y esto lo leí hace poco, miren lo que está escondido aquí, sino lo que ve hacer al Padre. Jesucristo veía el reino de Dios y veía lo que el Padre estaba haciendo. Nosotros debemos ver también. Esa es la verdadera conversión. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace igual, el Hijo igualmente. Entonces, es algo que es nuevo, ¿ya? Porque esto no se predica. Pero aquí claramente dice que Él ve lo que... Y nosotros debemos buscar ver. Porque por eso dijo Jesucristo, yo he venido a dar vista a los ciegos. No está hablando de ciegos enfermos, está hablando de gente que no puede ver espiritualmente. No puede ver el reino. Y por eso que dice, en la palabra dice, pongan los ojos en las cosas de arriba, en las cosas que permanecen. Y cuando dice pongan los ojos es porque nosotros tenemos que ver, ¿o no? O los ojos son para oír. Son para ver. Dios no se equivoca cuando dice que pongamos los ojos en las cosas de arriba, en las cosas que permanecen y no en las que perecen. Y nosotros seguimos con los ojos aquí, por eso no podemos ver el reino de los cielos, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y por eso pasamos a tientas, porque estamos ciegos todavía, porque no vemos, como dice Jesucristo. Si aquí Jesucristo no se equivoca, dice, sino lo que ve hacer el Padre. Está hablando de visión, de ver. No está hablando de oír. No dice lo que yo oigo del Padre, eso hago. Dice lo que yo veo. Y dice yo los envío igual como yo fui enviado. Tenemos que hacer lo que Él hacía. Esa es la herencia de Jesucristo.
Díganme un amén. ¿Tengo razón? ¿No? Entonces, todos los que no vinieron se la están perdiendo. Esta es una revelación del Señor. Esto es crecimiento espiritual. A eso tenemos que llegar. Ustedes dicen en una palabra, yo les voy a mostrar que hay varias palabras donde dice lo mismo. Que tenemos que ver. Ya le dije una, ¿no es cierto? Que hay que poner los ojos. Dice, voy a seguir, ve a hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Y escuchen esto, ¿por qué Él puede ver lo que hace el Padre? Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. El Señor Jesucristo dice que el Padre nos ama igual como lo ama Él. ¿Nos puede mostrar todas las cosas como lo hacía Él o va a ser Él un especial para Dios? Cuando Dios dice que no hace acepción de personas. No tiene regalos, no tiene especiales. Si Él le mostraba a su Hijo, nosotros que somos hijos y nos ama igual que a Él, también nos tiene que mostrar todo lo que Él hace. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos va mostrando. Nosotros debemos ver el reino de Dios. Para que se haga su voluntad. Yo traigo el reino de Dios y yo vivo en ese reino de Dios porque yo veo lo que el Señor quiere hacer y lo voy haciendo. Entonces el Señor funciona y hace la obra en cada persona cristiana. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros maravilléis. Le está hablando a esta gente, ¿no es cierto?, que eran un poco incrédulos. Quiero que veamos Jesús y Nicodemo de nuevo, porque ahí también corrobora lo que estoy hablando, en este sentido de ver, de que nosotros debemos ver el reino de Dios. Y vamos a leer rapidito y vamos a ir analizando lo que hay que analizar, ¿ya? Porque esto no lo sabemos de memoria, lo hemos predicado en los últimos tiempos 10, 15 veces, no sé, ¿ya? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Escuchen esto. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí hay dos cosas. Miren, el maestro, primero que nada, hace las cosas que dice. ¿Ustedes han visto un maestro, un profesor, está hablando de un profesor, ¿no es cierto?, que hace las cosas que dice? Si yo predico que hay que sanidad, yo tengo que sanar. Si yo predico que los ciegos verán, tengo que sanar ciegos. Tengo que ir a eso, tengo que buscar eso. Y por eso le dice, ¿saben qué? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Si tú eres maestro, tú tienes, y está Dios contigo, tú tienes que tener un poder sobrenatural. O sea, eso es ser maestro cristiano. Es, primero, está Dios contigo y segundo, tú haces lo que dices. Porque nosotros estamos llenos de iglesias que solamente hablan del poder, hablan del Espíritu Santo y nada se ve, nada se ve. Y nosotros debemos, porque aquí dice claramente, se nota que está Dios contigo, le dice Nicodemo, y que tú eres maestro porque hay señales en ti. Tú haces lo que dices. O sea, tú muestras el reino. Por eso Dios está contigo, porque ¿por qué está Dios conmigo? Cuando yo muestro el reino de Dios, que es sobrenatural. No cuando yo soy agradable, yo tomo una postura de cristiano, simpático, siempre no digo nada malo, y ando, oh, la gloria de Dios, y todo es gloria a Dios. Me está dando duro Satanás, y yo, gloria a Dios, no, fue del Señor. Eso es una equivocación tremenda. El Señor, cuando está contigo, el enemigo no se acerca al hombre que se somete a Dios. No se acerca. Lo mira de lejos Satanás, así como Dios mira al orgulloso de lejos, Satanás mira de lejos al que se somete a Dios. No lo toca. Dice que él huye. Si yo me someto a Dios y resisto al diablo, él huirá de mí. ¿Por qué no está dando duro? Es porque no estamos haciendo bien las cosas y no, gloria a Dios, esto es de Dios, es una señal, es un... No, estás haciendo mal las cosas.
Sigamos. Entonces Nicodemo dice, Señor le dice a Nicodemo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Escuchan o no? El que no naciera de nuevo, ¿qué dice? No puede oír, no puede ver. Debemos ver el reino, debemos mostrar el reino. ¿Cuándo yo lo puedo mostrar? Cuando yo lo veo. ¿Cómo lo muestro si no lo veo? El Señor nos tiene que mostrar, tenemos que buscar. ¿Sabes qué? Esto es una revelación, ¿ya? Es una revelación. La revelación, hermanos míos, viene cuando tú estás preparado para verlo, para hacerlo. Y el Señor no solo te la da la revelación, sino que te da la unción para que tú la hagas. Por lo tanto, no se desesperen. Oh, es que yo nunca he visto a nadie. Pucha, pero ¿cómo se hace eso? Bueno, ahora tienen la revelación, créanla y van a empezar a ver. El Señor les va a dar la unción, el Espíritu Santo va a dar la unción para que ustedes vean cómo veía Jesucristo. Pero vamos a creerlo. Esto es por fe. Yo creo que Él viene. ¿Y viene o no viene? ¿Viene el Señor o no? ¿Viene la presencia de Dios? ¿Sí o no? Ya. Ahora yo creo que tengo que ver. Y voy a empezar a ver. Creí que tenía que escuchar al Señor. Lo escucho. Todas estas revelaciones son porque lo escucho. Porque lo oigo. Entonces dice, subrayenlo eso, con rojo. No puedo ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no ve el reino de Dios. O sea, ¿debemos ver el reino de Dios o no? ¿Se dan cuenta que la conversión no es solamente me arrepiento de mis pecados y el Señor me perdone y soy libre y soy salvo? No, pues. Hay que ver el reino de Dios, hay que traer el reino de Dios a esta tierra. Hay que vivir en el reino de Dios. Esa es la herencia de Jesucristo, es muy grande, hermano mío, muy grande. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede que acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No vamos a tomar en cuenta esta pregunta, ¿ya? Dejémosla pasar. Respondió Jesús, de cierto te digo. La respuesta, miren la respuesta. Que el que no naciere de agua y del Espíritu, aquí hay una revelación, agua y Espíritu, que lo explicamos así, que intensamente el agua es la palabra y el Espíritu Santo, porque está con mayúscula, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, cuando yo nazco de nuevo, yo entro al reino de Dios, yo vivo en el reino de Dios. El Señor nos va a hacer vivir en un reino donde andamos a tientas. Tenemos que verlo, porque yo entro al reino de Dios. ¿Se dan cuenta que esto lo hemos visto cuántas veces? Es algo nuevo. Eso es revelación de Dios. La palabra tiene miles de misterios y secretos escondidos, tesoros escondidos que hay que sacar, que hay que escarbar. Y así dice, ¿no es cierto? No puede entrar al reino de Dios, no puede entrar al reino de Dios, no puede. Si uno nace de nuevo en agua, en espíritu, entra al reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Si uno nace en agua, en espíritu, uno puede ver el reino de Dios. ¿Quedó claro, no? Amén. Ya, gracias. Sigamos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Las cosas espirituales, nosotros las podemos ver. Las podemos ver. Las podemos ver. Aquí dice que las podemos ver. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Se acuerdan de esa historia de uno de los profetas que estaba con su empleado, por decir algo así, y lo venían a atacar, y él estaba muy tranquilo porque tenía un ejército de ángeles, pero el empleado no lo veía, y él le pidió al Señor que le diera vista espiritual, y vio el ejército de ángeles. Es porque nosotros podemos ver, los espirituales podemos ver el reino de Dios. Así que tenemos que ponernos a pedirle al Señor, Señor, quiero ver tu reino, quiero ver lo que tú quieres hacer, quiero ver esos planes que tú tienes para mí. Y por eso Pablo nos dice que poner los ojos. Pablo no está hablando una alegoría, está diciendo debemos mirar, debemos ver, no solo mirar, ver. Sigamos. Mire lo que dice después. Ya leímos que el que no nace en el agua de espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne también lo leímos. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces aquí dice, ¿saben los que son nacidos del Espíritu? Dice Jesucristo, son verdaderos, como graficarlo como un barco a vela, ¿ya? Que tenemos que aprender a tomar, ¿no es cierto? Viendo el reino de Dios, viendo lo que Dios quiere, tomar ese viento y ir hacia donde Él va, ir con ese viento. Entonces dice, por eso dice que el viento sopla de donde quiere, y la palabra viento es espíritu, entonces es un juego de palabras que hace aquí. Podemos decir, el espíritu sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe a dónde viene ni a dónde va. Así que a todo aquel que es nacido del Espíritu, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, nosotros tenemos que estar pendientes para dónde sopla el Espíritu. Porque nosotros no sabemos para dónde va a soplar, pero sí tenemos que estar atentos, y para eso tenemos que ver el reino y ir de acuerdo a dónde sopla el Espíritu. Para allá tenemos que ir. Tenemos que estar atentos, ¿ya? Y eso es lo que está diciendo aquí Jesucristo. Y respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y esto va para todos los maestros que enseñan y que no hacen lo que dicen. También para mí. Por eso le dice a Nicodemo, tú eres maestro y no haces lo que dices. Porque dice, y no sabes esto. Dice, y después le dice, de cierto digo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. No lo que yo he escuchado, lo que yo he visto testificamos, y no recibir nuestro testimonio. ¿Qué está diciendo Jesucristo aquí? ¿Se dan cuenta? Es la misma palabra que hemos analizado siempre. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Si tú quieres ser testigo del Señor, porque Él nos manda a ser testigo a todas las naciones, ¿no es cierto? Tú tienes que ver, porque si no, no puedes ser testigo. Cuando a ti te llaman a testificar en un juicio, tú tienes que ser testigo, tienes que haber visto la situación para testificar, tienes que haber vivido la situación. Entonces eso dice el Señor, de cierto digo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibir nuestro testimonio. Y le dice, si te he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea, si te estoy diciendo las cosas que van a pasar aquí en la tierra, ¿no es cierto? Como nacer de nuevo, como ver el reino, ¿cómo vas a entender las cosas celestiales, las cosas que están en el reino y que no tienen un paralelo aquí en la tierra? Las cosas los secretos del Señor. Eso es lo que dice a este pobre Nicodemo, que era maestro y uno de los altos, ¿no es cierto? Porque eso dice al principio, era uno de los principales, ¿no es cierto? De su... Se me pegó esta cuestión. Era uno de los principales entre los judíos, ¿cierto? Un fariseo principal, importante, que sabía todo, según ellos, según lo que ellos creían que era saber. Nosotros también hemos achicado el Evangelio a tal punto que ya no buscamos más. Creemos que ya todos los teólogos ya está todo dicho, y yo creo que no. Yo creo que falta mucho por revelar de esta palabra. Yo creo que esta palabra tiene revelaciones que son infinitas, como Dios es infinito. Vamos a pasar todo el tiempo, toda la eternidad aprendiendo más cosas de esta palabra, porque esta palabra no va a pasar. Por algo no va a pasar, porque tiene muchas más revelaciones de las que nosotros podemos sacar. Entonces, después le dices, ¿no es cierto? ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y dice, nadie subió al cielo, escuchen esto, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y esto es súper importante porque le está diciendo, ¿saben? Que nadie subió al cielo, sino que el que bajó, el que estaba arriba y que bajó del cielo,
Y dice el Hijo del Hombre, ahí está hablando de Él, yo que estoy en el cielo. Habla como tercera persona, pero estoy en el cielo. Y eso es, por eso Él ve y testifica lo que ve. Y dice que nosotros podemos ver, porque el que nace de nuevo ve el reino de los cielos. Entonces por eso, porque nosotros estamos juntamente con Cristo en los lugares celestiales y podemos ver el reino de los cielos espiritualmente. Y por eso quiero que vamos a Efesios 1, y voy a leer el 16. Voy a leer unos pocos versículos al 23, si es que necesito todo eso. Entonces habla Pablo en Efesios, ¿no es cierto? Y le dice, no ceso de dar gracias, Efesios 16, 1:16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, escuchen, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Alumbrando los oídos de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que nos alumbra? Los ojos de vuestro entendimiento. Debemos ver para entender. ¿Se dan cuenta, no? Está ahí todo. Es cosa de que el Señor te revela algo y tú empiezas a leer la palabra y empiezas a ver que en todas partes está diciendo eso, que tenemos que ver. Para que sepáis, cuando tú veas con tus ojos y entiendas, para que sepas cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Entonces sabemos para qué nos llamó, lo que estaba diciendo recién. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuál es la riqueza de la gloria de la herencia en los santos? Todo lo que nos entregó el Señor con estos 3 días y su vida completa, ¿no es cierto? Dedicada al Dios Padre. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? El poder que está a favor de nosotros, para los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. O sea, todo el poder de Dios está a favor de nosotros. ¿Pero cuándo? Cuando nuestros ojos ven y entienden, nuestra mente entiende por lo que ve. Y dice, la cual operó en Cristo, esa supereminente grandeza de poder, ese poder, todo el poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado, y autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas estas cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces nosotros somos la iglesia, la plenitud del que lo llena, del aquel que todo lo llena en todo. Ese poder funciona en nosotros, esa victoria que nos dejó sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, está en nosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros vemos a Dios actuar. Esa victoria se va consumando día a día en nuestras vidas. Vamos haciendo la obra de Dios, que es una obra de victoria constante, de avanzar con el reino sobre esta tierra, de tomar las naciones con el reino de Dios sobre esta tierra. Vamos a Efesios 2, del 1 al 7, voy a leer. ¿Llegaron? Dice así: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto lo hemos leído muchas veces, ¿cierto? Está hablando de Satanás, que opera solamente en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Cuando nosotros no conocíamos al Señor, vivíamos así, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, estábamos perdidos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Este es el nacimiento que habla Nicodemo, en espíritu y en agua, ¿no es cierto?
nos da y nosotros entramos al reino de los cielos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Espiritualmente, cuando tú naces, entras en el reino de Dios y estás en los lugares celestiales, igual que Jesucristo. Y por eso podemos acceder a su poder, a todo lo que Él tiene para nosotros. Y dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿para qué nosotros estamos ahí en los lugares celestiales? ¿Para qué vemos el reino? ¿Para qué entramos al reino? ¿Para qué traemos el reino a esta tierra? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Estamos ahí al lado de Cristo Jesús, con toda esta victoria sobre los principados y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra. Esa autoridad de Jesucristo es total. Hoy día, en su resurrección, es total. Nadie se puede parar frente a Jesucristo. Todos caen de rodillas, porque es sobre todo nombre que se nombra. Esa es la victoria, que nosotros somos partícipes, solamente por misericordia y por amor hacia nosotros. Cuando nosotros entendemos realmente cómo fue ese sacrificio y por qué fue ese sacrificio y por qué lo necesitábamos tanto, porque como decía en Efesios 2, nosotros estábamos en la carne muertos en nuestros pecados y Él necesitó resucitarnos y ponernos y nos pone al lado de Él. Qué honor que nos da. Y no entendemos eso nosotros. Y como no entendemos, creemos que esta es una juerga, es una fiesta constante. Pero pasamos penas, heridas, muertes y seguimos sufriendo y creemos que está bien, que esto es. Y no es así. Es una historia de victoria. Él nos dejó una historia de victoria. Nos podrán perseguir, pero es victoria tras victoria. Díganme que a Pablo no lo persiguieron, no lo maltrataron y todo, pero ¿qué vida más victoriosa que la de Pablo? Muéstrenme una vida, la de Jesucristo, la única, más victoriosa que la de Pablo. Eso es la victoria que está pidiéndonos a nosotros el Señor. Y leamos Efesios 3, 3 al 12. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Dice que por revelación me fue declarado el misterio que va a explicar ahora, ¿cierto? Como antes lo he escrito, está hablando Pablo de nuevo, lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Leyendo lo cual podéis entender. ¿Qué tenemos que leer? Cuando el Señor le reveló todo lo que Él nos va a decir, ¿no es cierto? Las razones por lo que está hablando, ¿ya? Él recibió una revelación. No lo copié aquí, pero ¿sabe qué? Leámoslo. Leámoslo lo que pasó con él. Es súper importante. 2 Corintios creo que está. Creo, espérense, no estoy seguro, pero creo que está ahí. Déjeme ver, corroborar y le digo. Ya, sí. 2 Corintios 12. Porque él está hablando aquí que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual, leyendo lo que me revelaron, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. En el misterio. Está hablando de misterio. Al Señor, a Pablo se le reveló un misterio. Entonces, vamos a 2 Corintios 12. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Está hablando del mismo. El Señor lo tomó y lo llevó al tercer cielo, a estar con él, ¿ya? Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Entonces está hablando de que tuvo una tremenda revelación. De esto está hablando en este versículo que acabo de leer en Efesios, ¿ya?
Pero quiero leer un poquito más adelante, porque esto es súper importante. Y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente. Escuchen, el 7. Y para que la grandeza de la revelación, haber estado en el tercer cielo con Dios mismo y haber recibido toda esa revelación, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Quedemos ahí. ¿Sabes qué? Lo que está diciendo. Porque esto es muy mal usado, hermanos míos. Muchos que están enfermos dicen, tengo un aguijón de la carne. ¿Cómo Pablo estaba enfermo? Pero Pablo sabía exactamente por qué tenía ese aguijón de la carne. Era, ¿por qué? Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase de inmediatamente. Para que él no se exaltase, el Señor le puso un aguijón. Porque si no le ponía ese aguijón, se iba a exaltar. Fue para que él no se perdiera. Porque si se exalta a sí mismo, se está glorificando a sí mismo y se pierde. Porque el que se glorifica a sí mismo, se pierde. ¿Me entiende? Entonces, Pablo tenía clarito por qué tenía ese aguijón. Y es tan usado, no es que tengo el aguijón. Si tú tienes y no tienes la razón por qué tienes esa enfermedad o lo que te esté enfermando, es porque tú estás mal con el Señor, normalmente, 99% de las veces. Y esto ha sido muy mal usado aquí. Claramente, Pablo explica por qué tenía ese aguijón. Para no exaltarse, porque si se exaltaba, fue por misericordia Dios le puso eso. Porque él se iba a exaltar. Porque si no, Dios no se lo hubiera puesto, ¿o no? ¿Tengo razón o no tengo razón? ¿Habían escuchado eso? Nunca. Para que, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Listo. Zanjado. Ya, entonces ahí matamos 2 pájaros de un tiro. Entendemos qué está hablando de la revelación, ¿no es cierto?, que él recibió, que es una revelación más que cualquiera, porque Cristo le reveló directamente a él todo lo que él escribe en sus libros. Porque él dice en otra parte que fue Cristo el que lo reveló, porque él no estuvo con los apóstoles ni aprendió de ellos, sino que fue directamente de Cristo toda esta revelación. ¿Ya? ¿Quedó claro? El aguijón no es, hay una razón específica. Dios no te pone algo sin explicarte por qué lo tienes. Si tú eres cristiano de verdad como Pablo. ¿Ya? ¿Entendieron? ¿Quedó claro? Amén. Ya, gracias. Entonces, leyendo lo cual podéis entender cuál sea el conocimiento del misterio de Cristo. Ya lo leímos. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, nosotros los gentiles, ¿no es cierto? Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Somos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. De cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación en su poder. Y aquí viene lo importante. A mí, que soy menos que el pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Entonces, ¿qué dice aquí? Primero, que a él le dio el Señor esta gracia de anunciar entre los gentiles, entre nosotros los que no son judíos, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación. Dispensación quiere decir otorgar, pues cambiamos por otorgar, sea el otorgamiento del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Acuérdense que nosotros éramos, él era la cabeza y nosotros el cuerpo, ¿no es cierto? Por medio de la iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, toda la revelación que nosotros recibimos es para hacerle saber a los principados y potestades, a todo lo que es en contra de Dios, desde los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor.
El propósito de Jesucristo, para el cual nosotros fuimos llamados, es para revelarle a la iglesia, a los principados, perdón, nosotros somos la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Por lo tanto, nosotros estamos ahí si nosotros no estamos viendo el reino de los cielos. No estamos en los lugares celestiales espiritualmente, es que no somos espirituales todavía. Tenemos que buscar eso. Para poder hacer esto, de entregarle, decirle a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Eso. Tenemos que tener claro que nosotros debemos estar en los lugares celestiales y poder ver el reino de Dios, del Señor. Y estamos al lado del Señor. Somos dice acá abajo, que los gentiles somos coherederos y miembros del mismo cuerpo. Se me acordaba la palabra coheredero, pero quería leer la frase completa, porque hay que leer la palabra, si la palabra es lo más importante, porque lo digo con mis palabras y ya cambio. Es que la palabra es tremenda, entonces no tenemos que cambiar. Por eso yo soy tan meticuloso en leer de aquí, porque cambiamos una palabra y cambiamos todo el sentido, porque está lleno de secretos esta palabra, entonces no podemos cambiarla. Cada palabra está puesta ahí porque es necesario que estuviera ahí. Entonces, no me quiero adelantar, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, la promesa de victoria absoluta que nos da el Evangelio. Somos coherederos, tenemos esa herencia en nosotros. Y por eso podemos estar en los lugares celestiales al lado de Jesucristo para hablarle a los principales potestades, y ellos tienen que obedecernos, tienen que someterse a nosotros en el nombre de Jesucristo, para gloria de Él. ¿Entienden? Eso es. Entonces, para terminar, en Romanos 12, 1 y 2, dice así: así que, hermanos, ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Dónde nos presentamos? ¿Aquí? Es ahí, en los lugares celestiales, así, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y esta palabra dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Se acuerda cómo entendíamos? Poniendo los ojos, ¿no es cierto? Viendo el reino del cielo. Ahí entendíamos. Eso nos daba entendimiento. Entonces, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. Pero ¿sabes qué? Esta palabra transformados, y lo he dicho otras veces, y quiero que lo volvamos a analizar, quiere decir transfiguración. Dice: si no, transfigúrense por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es llevar, traer, brillar de tal manera en este mundo que podamos traer y que todos puedan ver el reino de Dios a través de nuestro. De eso está hablando. Esta es una transfiguración. Dice transformado aquí, pero es la palabra transfiguración en lo original. O sea, debemos brillar de tal manera que todo el mundo vea el reino de Dios y poder hacer las señales y prodigios que hacía Jesucristo, para que todos vean que nosotros vivimos en el reino de Dios, en otro lugar que es mucho más alto, pero que estamos aquí en la tierra para mostrar ese lugar, para que otra gente quiera vivir también así como nosotros. Pero si nosotros no mostramos esa transfiguración, no somos como Cristo fue, no tenemos ninguna posibilidad de ganar. Va a tener que venir el Señor a ganarnos por nosotros. Pero dice que hay un remanente, y yo creo que el Señor nos está revelando esto porque quiere que nosotros seamos ese remanente. Yo creo que eso es. Y nos está revelando cosas muy importantes, muy, muy serias, esto de transformados, porque cuando Jesucristo se transfiguró, leamos un poquito, está en Mateo, se lo leo yo, si es cortito, voy a leer tres versículos. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie, me saltea,
No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Se dan cuenta? El Señor llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan para que vieran el reino, porque todavía no veían el reino, porque todavía no tenían el Espíritu Santo. Acuérdense que viene después de 50 días, viene el Espíritu Santo sobre ellos y ahí empiezan a vivir en el reino ellos, a mostrar el reino y a llevarlo al mundo, ¿ya? Pero en ese momento le da una sinopsis que ellos tienen que ver el reino, y por eso se transfigura delante de ellos y les dice que no le digan todavía a los demás, ¿ya? La visión, porque ellos vieron a Cristo transfigurado. Entonces, cuando nos habla aquí que nosotros nos entreguemos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y que no nos conformemos a este mundo, a este siglo, de eso está hablando, sino que nos transfiguremos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así vamos a comprobar, cuando nosotros seamos transfigurados, vamos a mostrar la voluntad de Dios, porque vamos a vivir en su voluntad como Cristo dice que vive en su voluntad. Y vamos a poder mostrar que su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta. Y como último, así, postdata, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Hay rectitud, hay santidad. No se olviden de eso. Apréndanselo de memoria. Apréndanselo de memoria. El que toca su gloria. Por eso es que a Pablo, ¿cómo será importante que a Pablo le pone un aguijón para que no se exalte a sí mismo? ¿Cómo será importante? Porque Pablo se iba a perder si se exaltaba a sí mismo. Con toda la gloria que había sobre él, se iba a perder. Y por eso tuvo que ponerle ese aguijón. ¿Será importante que nosotros no hablemos por nuestra cuenta y no nos glorifiquemos a nosotros mismos? ¿Será importante? Es fundamental. Si Jesucristo no hablaba por su cuenta, sino que hacía todo y decía todo lo que debía hacer al Padre, si el Espíritu Santo no habla por su cuenta, si Pablo no pudo hablar por su cuenta porque le pusieron un aguijón para que no se exaltara, nosotros no nos podemos exaltar nunca, tocar su gloria. ¿Amén? Amén. Pongámonos de pie. Esta es una prédica para millones. ¿Sí o no? Sí. Y yo no tengo miedo de decir que es una buena prédica porque es del Espíritu Santo, no es mía. No me estoy exaltando yo. Es revelación del Señor. No tengo miedo en decirlo. Él sabe que mi corazón no se exalta, porque sin Él no puedo ni siquiera hablar. Soy tartamudo cuando estoy sin Él. Y Él lo sabe, y yo también. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno, porque tú eres santo. Y te pido que esta palabra, Señor, no solo quede en un recuerdo, sino que nosotros podamos ver el reino de los cielos, como dije. Como tú nos dices, Señor, a través de tu palabra. Como que no solo podamos ver, sino que podamos estar en los lugares celestiales espiritualmente al lado tuyo, Señor. Cosa de ver tus pensamientos, saber tu voluntad, saber todos esos misterios que tú tienes para esta tierra, para hacer y para también saber cada obra que tú tienes preparada de antemano para cada uno de nosotros y poder hacerla y cumplir con nuestra misión, con nuestro llamado, Señor. Y no queremos ser llamados solamente, queremos ser escogidos, porque tu palabra dice que tú nos pensaste antes, ¿cierto? Antes de los tiempos. Quiero leer esto. El Señor me puso que lo leyera. Voy a leerlo. Quiere que lo lea. Romanos 12. Romanos 8. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, escuchen, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. No cristitos, es la imagen de su Hijo, igual a Cristo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por eso podemos estar al lado suyo y participar de su victoria. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que Él predestinó que para que fuéramos igual a Cristo, también nos llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, te damos gloria a ti. Gloria por este tremendo plan, Señor. Magnífico plan, porque es tuyo, Señor. Gracias, Señor, por ser partícipe de este plan tuyo, Señor. Señor, que podamos entender lo grande que es tu plan. Que podamos entender estos misterios, Señor, para poder vivirlos como tú los viviste. Tú nos dejaste una tremenda herencia maravillosa, Señor, que no hemos aprovechado. Te pedimos perdón por tu iglesia, Señor, que está preocupado más de sus bolsillos que de hacer la obra tuya, Señor. Perdónanos por eso. Perdona a tu iglesia, Señor, y ten misericordia y trae tu poder, Señor, y sácanos, Señor, de este letargo que nos tiene el enemigo, Señor. Que podamos de verdad ser luz, ser transfigurados como tú fuiste, Señor, y mostrar tu luz, ser luz y sal de este mundo reales, Señor. Que todos puedan ver una esperanza en ti, Jesucristo, porque la esperanza está en ti, la victoria está en ti. Todo fue consumado por ti, Señor. Por eso te amamos profundamente, porque nos amaste primero, porque diste tu vida por nosotros, porque nos salvaste, porque nos vas a no solo salvar, nos vas a justificar, nos justificaste y nos vas a glorificar, Señor, juntamente contigo. Y la gloria sea tuya siempre, Señor. Te vamos a entregar las coronas que tú pongas en nosotros, te las vamos a entregar a ti, porque tú y solamente tú eres merecedor de la gloria, Señor. Muchas gracias por todo lo que haces, Señor. Gracias por ser tus hijos. Gracias por bendecir tu nombre. Ayúdanos a ser santos, Señor, como tú eres santo. Ayúdanos, Señor, a salir de toda amarra, todo lo que nos pueda apartar de ti, Señor. Y bendice a este pueblo tuyo, Señor. Bendícenos, Señor. Y saca todo espíritu inmundo que esté impidiendo la obra que tú quieres hacer en nosotros. Saca toda oposición a ti, Señor. Que Él huya de nosotros, Señor. Que seamos humildes y santos y mansos, Señor, para ti, para que tú puedas hacer todo lo que necesitas hacer. Señor, abre nuestros ojos espirituales, que podamos ver, que no seamos más ciegos, Señor. Que podamos ver tu reino en el cual nosotros caminamos. Porque si caminamos contigo, caminamos en tu reino, Señor. Porque tú eres el Rey de Reyes y todo, no escapa nada a tu reino. Todo es tuyo, Señor. Porque así dijiste cuando resucitaste. Toda potestad me fue dada, en el cielo y en la tierra. No hay nada fuera de tu potestad, Señor. Así que caminamos contigo, trayendo este reino a esta tierra, siendo luz y sal para el pueblo que está perdido, Señor. Para guiarlos a tus pies y que puedan entender siempre la buena voluntad tuya, agradable y perfecta, Señor. Muchas gracias, Dios mío, por estar con nosotros. Muchas gracias por venir a estar con nosotros. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias.